A continuación vamos a dar comienzo a la mesa de titulados. Tenemos con nosotros a dos graduados en biotecnología por nuestra universidad que nos van a contar qué es lo que han hecho tras finalizar el grado y cuál es su experiencia en la búsqueda de empleo. En primer lugar nos va a hablar María Dolores Sarmiento Fernández, de la tercera promoción de biotecnología de la UMH, que en la actualidad se está trabajando en la empresa ASAP Pharma. Bueno, pues yo hace 2 años estaba ahí, donde estáis vosotros. Entonces, ahora la verdad es que estoy un poco como que no me lo creo, ¿no? En plan, han pasado 2 años y ahora estoy yo aquí, hace nada estaba ahí escuchando a mis compañeros cómo contaban su historia, ¿no? Y bueno, pues os quería un poco contar dónde estoy trabajando, ¿vale? Y cómo he llegado hasta ahí. He querido iniciar la presentación con el título En busca de una oportunidad. ¿Por qué en busca de una oportunidad? Porque como todos, cuando terminas 4 años de carrera donde te has formado, donde has adquirido conocimientos, quieres que te den ¿qué? Esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de poder seguir aprendiendo, pero de otra forma, trabajando y ganando dinero. Que sí, que cuesta un montón, pero muchísimo, muchísimo. Pero si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Entonces, bueno, no sé si pasa esto. ¿Le tendré que dar con el ratón? Bueno, sigo contando. No os durmáis ni nada, vosotros escucharme, por favor. Vale. Bueno, pues lo que os estaba contando. Durante 4 años de carrera, donde el objetivo es aprender y sobre todo aprobar las asignaturas, pasar cursos. ¿A que sí? Eso es lo que queremos, terminar biotecnología, pero ya. Pero sin embargo, el último año, ¿qué pasa? Es como dices, no sé cuántos de vosotros seréis de cuarto. ¿Hay alguno? Pues la meta la veis ahí, ¿no? Está ahí la meta y dices, ¿y ahora qué? Cuando termine, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago? ¿Hago un máster? ¿Hago, no sé, me voy fuera a estudiar? ¿Qué rama elijo? ¿Investigación pública? ¿Investigación propia? ¿Desarrollo una idea brillante y me hago multimillonario? ¿O me voy a una empresa privada y apechugo? Así de simple. Entonces, la verdad es que hay 1 millón de caminos. Aprovechar que estáis en los años de universidad y podéis hacer prácticas, podéis hacer millones de cosas que os formen y que cuando termináis, porque luego vais a una empresa, vais a un laboratorio y os piden que tengáis experiencia en técnicas analíticas, en procesos, y no tienes ni idea. Yo tengo biotecnología y ya está. Entonces, aprovechar esos 4 años de carrera en formarte, en seguir aprendiendo, en hacer prácticas, en conseguir contactos, lo que tanto comentaban, ¿vale? Entonces, bueno, mi objetivo ¿cuál era? Termino la carrera, pues ¿yo qué quiero? Yo lo tenía muy claro, quería seguir aprendiendo pero trabajando o haciendo prácticas o haciendo algo. No quería seguir estando en una mesa escuchando al profesor y ganar dinero sobre todo. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer para obtener esto? Pues voy a hacer prácticas. Bueno, entre medias tuve que buscar muchas empresas, buscar informarme y entonces llamar a esas empresas y ponerme en contacto con ellas. Y muchas de ellas me cerraron sus puertas, por supuesto, me dijeron que no. Hasta que al final una de ellas se abrió, la de ASAP Pharma. ASAP Pharma es un laboratorio farmacéutico que está especializado en la comercialización y fabricación de medicamentos, productos sanitarios y complementos alimenticios.
Como comentaba anteriormente José Antonio, en un laboratorio farmacéutico tenemos un departamento técnico. Él es el director técnico. En ese departamento técnico está formado por producción, control de calidad y garantía de calidad. En cualquiera de esos tres departamentos, un biotecnólogo tiene cabida, porque está formado y tiene capacidades para ello. Así que porque hay muchas veces que cuando en clase es como te lo focalizan todo a terminas, haces un máster, haces un doctorado y luego ¿qué? Entonces hay otras salidas. No solamente en industria farmacéutica, en alimentación, hay millones de empresas en España, en la Comunidad Valenciana, en Murcia. Buscar, porque hay posibilidades. Bueno, os voy a comentar un poco qué es lo que hago en Asaf Pharma. En Asaf Pharma me dedico a la investigación de anomalías. Es otro tipo, para mí yo lo he interiorizado como es otro tipo de investigación. La investigación en anomalías, en problemas detectados en el producto final, en el proceso, en las técnicas de análisis, en otros casos como por ejemplo en excipientes, problemas en excipientes, ¿vale? Una vez detectada esa anomalía, tienes que evaluar su impacto, determinar qué posible efecto tiene ese problema detectado, ¿vale? Tanto para el producto que tú detectas ese problema como para otros. Y elaborar acciones correctivas preventivas, evitar que eso vuelva a ocurrir, porque puede afectar al paciente. Entonces, una vez determinadas esas acciones correctivas preventivas, debo evaluar su eficacia. Los proyectos que llevo a cabo actualmente es la validación de equipos. Cuando os digo validación de equipos diréis, ¿y eso qué es? ¿No? Pues es asegurar su correcto funcionamiento. La industria farmacéutica es muy estricta, pero muy estricta. Tiene que estar todo parametrizado. Entonces, cualquier error, cualquier fallo en un proceso, en un equipo, puede suponer un problema para el medicamento y al final el paciente, o un coste muy elevado para la empresa. Cuando hablo de correcto funcionamiento, por ejemplo, me refiero, este equipo es un equipo de determinación de endotoxinas, ¿vale? Entonces, ese equipo tengo que asegurar que funciona correctamente su funcionamiento, que cuando yo analice mi muestra me va a dar la cantidad de endotoxinas que realmente quiero, ¿vale? Esto es brevemente lo que hace una biotecnóloga en una industria farmacéutica. Vosotros diréis, es que esto no sé, en plan, a lo mejor no es lo que yo me esperaba o sí es lo que me esperaba. Bueno, es lo que hay. Entonces, ya os digo, en una industria farmacéutica hay cabida para un biotecnólogo. No solamente en el ámbito, esto sería el ámbito de garantía de calidad, también en control de calidad habría un sitio para un biotecnólogo, así que no os desmotivéis porque es posible, ¿vale? Bien, entonces, ¿es posible conseguir trabajo como biotecnólogo? Sí. Y apoyaos del observatorio ocupacional, de 1000 herramientas, 1000. O sea, yo cuando estaba en el último año, bueno, antes había hecho prácticas en laboratorios y el último año me acuerdo que hice el programa de mentoring y no me funcionó, sinceramente. A mí no me funcionó. Hice el empleo weekend y tampoco me funcionó.
hasta que ya cansada, desmotivada, que ya no sabía qué hacer, me acuerdo que desde el observatorio me decían, venga, vuelve otra vez a hacer prácticas, haz algo, venga. Y yo, ¿pero para qué? Si no voy a conseguir nada, es que no voy a conseguir nada, hasta que al final, pues mira, dio la casualidad que el último año encontré a Asaf Pharma, que me dio la oportunidad de hacer unas prácticas, 1 mes y medio, y ahora estoy 1 año y medio con ellos. Así que todo depende de las ganas que le pongas. Y como pongo aquí en esta frase, la pasión es el inicio del éxito. Así que todo depende de vosotros. Y yo os quería poner un vídeo porque, no sé si se verá, espero que sí, porque a mí me ayudó un montón y yo creo que os va a motivar muchísimo. Es un vídeo del hombre más rico de China que da unos consejos. When I'm looking for young people, I don't read their which university they graduate, because no matter you have a PhD degree or master degree or bachelor degree, that's only a receipt that you have paid that much money to study. The real school is in the society. You find a job and prove that what you learn really makes things different. So I love to see the people with passion. I love to see the people ready to learn. Not say, I'm a PhD, I'm a doctor, so I don't want to learn. No, it's new to anybody when you go to the society. So these are the passion for future, optimistic, ready to learn, and never give up. These are the qualities that we would love to have young people to have. So you see the potential ability rather than qualification they provide. Yeah. Because we've got a lot of people with good qualities, but not a lot of people, good quality of education. But we need a good quality of surviving in this society. Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I tell myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just to learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Not only in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself, if you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how to focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine. It's too late for you to change, normally. But this is my advice to the young people. 25 years old. Make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. 25 years old. Enjoy the show. Enjoy it. Bueno, pues como dice el vídeo, si te caes, te levantas.
Y a la compañera que antes decía que tenía que quitarlo del doctorado, pues envíalo, como antes decía, lo envié 100 veces, envíalo 1000, 2000, ya verás cómo encuentras. Porque lo vas a conseguir, al final sí. Al final siempre hay una oportunidad. ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, queréis que os cuente más de alguna rama en concreto, no tengo ningún problema. Ah, y en la empresa hay muchos biotecnólogos. O sea, en la empresa donde estoy, concretamente, somos 3. Así que hay cabida para un biotecnólogo. ¿Tenéis alguna pregunta? Soy el eco. Seguro, seguro. Dime. Pero rápida, que ahora soy estudiante aquí. Vale. ¿Te costó mucho adaptarte a la empresa? Después de una formación de biotecnóloga, lo que te pusieron en la empresa fue tan complicado que dijiste, si esto no es una carrera, ¿cómo te costó mucho? Mira, lo voy a decir sinceramente. La primera semana me pusieron en el archivo de la empresa a coger la documentación, toda la documentación que había, y a cambiar los lomos de las carpetas. Y yo me quedé en plan, pero a ver, que yo tengo una carrera, que soy biotecnóloga, pero ¿por qué me ponen a cambiar lomos de carpetas? ¿Por qué? Y dije, bueno, pues nada, es 1 mes y medio, ya tendré que bueno, vendrán días mejores. O si no, pues nada, pues hasta luego. Mari Carmen, así de claro. Así. Entonces, pero las cosas cambian y te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar y tienes que seguir aprendiendo. Y seguir, sobre todo, apoyándote en gente que sabe. Y en gente que te pueda aportar cosas. Y no sé si te he resuelto la... Yo limpiaba la estantería, tampoco cambiaba el lomo. Yo. Entonces, hay veces que hay que tragar para conseguir una oportunidad. Porque si vas de gallito por la vida, hay veces que... Por eso, en plan, como dice en el vídeo, bueno, por tener un doctorado, por tener tener 10 en todo, ya eres aquí el... No, hay que aprender. Pregunta. ¿En los próximos años te gustaría seguir donde estás o te gustaría probar algo nuevo? A ver, a mí me gustaría evolucionar. Yo creo que es súper importante evolucionar y seguir aprendiendo. Y yo creo que, o sea, nunca se sabe todo lo que se tiene que saber. Entonces, claro que me gustaría optar a otras cosas y aprender más cosas, y si se me da la oportunidad de otros proyectos, está claro que si es lo que quiero, lo voy a hacer. Y yo creo que es lo que tenéis que hacer todos. Así que dejarse llevar por lo que queréis e ir a por ello. Pero no relajarse en plan, porque, o sea, cuando estás en los 4 años de carrera es como, bueno, estoy estudiando, no pasa nada. El tiempo pasa, y cuando terminas es cuando dices, joder, es que lo tenía que haber aprovechado más, es que tenía que haber aprovechado el programa mentoring, es que tenían que haber hecho más prácticas. Entonces, no arrepentirse de decir, joder, tenía que haber hecho más cosas, y aprovecharlo. Que yo entiendo, y es que he estado en vuestro lugar, que es en plan, joder, es que me paso todo el día estudiando, no tengo ganas de luego irme aquí, allá, a una charla, a que un profesor me diga no sé qué. No. Aunque cueste. Solo quería puntualizar que no todos los doctores pensamos que lo sabemos todo y que yo empecé matando cucarachas. Pues ya está, por eso. Estoy cambiando lomos, José Antonio limpiando estanterías, yo matando cucarachas y ratas para Por una eso. empresa de biotecnología.
De todo. Pues de todo se aprende, de todo. ¿Cómo pasaste de las prácticas a estar que te ampliaran del mes y medio al año y medio? ¿Te ofrecieron o...? Pues gracias a mi jefa en ese momento. Así de simple. Sí, a ver, yo empecé las prácticas un año y medio, un mes y medio, y me fui a mi casa. Me fui a mi casa donde mi jefa, en plan, sí que quería, en plan, yo veía que tenía interés en que yo me quedase, pero yo me fui a mi casa. Y al mes me llamaron, que querían que siguiese y volviese. ¿Y cómo crees que demostraste que valías para que te llamaran desde una empresa así para volver? A ver, mira, yo me acuerdo que cuando hice la entrevista tenía a los 2 responsables de garantía de calidad y claro, yo era la primera entrevista que había hecho así en una empresa. Y claro, era en plan, una biotecnóloga en una empresa farmacéutica, yo qué sé, de fármacos, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dijeron, en plan, vas a tocar mucho, en plan, GMPs, y yo, ostras, GMPs, ¿eso qué es? Entonces, yo me acuerdo que solamente les decía, bueno, tampoco sé mucho de lo que me estáis hablando, pero solamente sé una cosa, que quiero aprender. Entonces, ellos te tienen que ver que tienes interés, que tú quieres seguir, que quieres aprender con ellos, que quieres trabajar. Y ya está, eso es lo más importante. Les da igual que luego tengas un 10 en la asignatura que sea, ¿vale? Te damos las gracias. Empezamos con Daniel. Que me lo llevo. Bueno, y ya para finalizar tenemos con nosotros a Daniel Carrillo Bautista, que es egresado de la primera promoción y que está trabajando actualmente en Life Sequencing. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Soy Daniel Carrillo Bautista. Como ha dicho Ana, soy de la primera promoción del grado en biotecnología de la UMH y además tengo un máster en bioinformática por la Universidad de Valencia. ¿Vale? Antes de empezar, varias cosas. Agradecer a Pedro que se acordara de mí, bueno, que hace años le dije que estaba interesado en la bioinformática y bueno, se ha acordado de mí para estas jornadas, así que bueno, agradecérselo a Ana por organizarlas, Observatorio Ocupacional por participar y bueno, a los ponentes que solo en la comida ya la verdad es que se aprende mucho de ellos. Bueno, tal y como ha hecho José Antonio, voy a intentar captar vuestra atención como diciendo, por ejemplo, tengo 25 años, como ya he dicho, acabé el máster el año pasado y ya tengo un contrato fijo, ¿vale? Ya estoy trabajando en una empresa con un contrato indefinido, que bueno, que es al final a lo que optamos o queremos muchos de nosotros, de vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, en esta charla os voy a explicar cómo ha sido mi experiencia desde que acabé la carrera hasta que acabé trabajando en la empresa, qué es lo que hice, cómo me moví. Y también un poco os voy a hablar de la bioinformática porque estoy seguro de que a alguno de vosotros os va a interesar, es una salida que os va a gustar, a poco que os gusten un poquito los ordenadores, la genética, que la genética supongo que sí porque estáis donde estáis, es una salida que os va a gustar y es que a los bioinformáticos se nos busca, se nos quiere, ¿vale? Se nos mima porque hacemos falta, tenemos un perfil muy concreto y hacemos falta, ¿vale? Entonces, empezando con la presentación, soy de la primera promoción, 2010-2014, esta es una foto de cuarto curso, justo antes de graduarnos, ¿vale? Entonces, una vez yo acabo el grado, ya acabo la carrera, digo, vale, el siguiente paso natural diríamos que es el máster, ya te especializas un poquito más. Entonces yo pensé, vale, ¿máster en qué? Hay miles de máster, pues eso, miles de másteres, miles de cosas para hacer luego, pero bueno, lo dicho, siempre me ha gustado toquetear un poco los ordenadores, la genética. Entonces dije, vale, voy a buscar un máster en bioinformática, vi que tenían muchísima salida, las empresas los pedían porque hacen falta, entonces me decidí por hacer el máster en bioinformática.
bueno, estuve un año, tras acabar la carrera, estuve un año trabajando, sacando inglés, etc. Y en ese año hice prácticas en una empresa de aquí del parque empresarial de aquí, BioArray, que no sé si la conocéis, pero bueno, están especializados, lo que hacen son test genéticos, ¿vale? Mediante secuenciación masiva, hacen test genéticos, detectan variantes genéticas, mutaciones, vaya, ¿vale? Y hacen consejo genético sobre ellas. Entonces ahí fue donde realmente yo dije, vale, esto sí que es lo que me gusta y lo confirmé, voy a entrar en ese máster, voy a ver en qué puedo acabar trabajando, ¿no? Entonces, os cuento un poco el máster en bioinformática de la Universidad de Valencia cómo es. No se necesita ningún conocimiento previo en informática, ¿vale? Todo lo que necesitas saber te lo explican allí, todo lo relacionado con Linux, con lo poco de arquitectura de computadores que necesitas, te lo enseñan allí. Son 2 años, sí que es verdad que es un poco largo, se podría todo condensar en uno, pero bueno, son 2 años con un horario bastante relajado, solo 2 días a la semana, solo por la tarde. Eso te da pie a entrar en cualquier empresa y hacer prácticas con ellos durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, después de este máster, la verdad es que ahora mismo las plazas son 24 sí, en torno, no sé, 17, 18 personas ya han salido colocadas en algún sitio, si no en empresa, están haciendo una tesis, están en cualquier centro de investigación, ¿vale? Porque os digo, hace falta este tipo de perfil. ¿Qué es lo bueno de este máster en concreto? Tiene el parque científico de la Universidad de Valencia al lado. En este parque científico hay muchas empresas de biotecnología y más concretamente están empezando ahora a salir. Sí que es verdad que ya habían empresas que hacían bioinformática, pero ahora están saliendo más, ¿vale? Empresas que hacen paneles de secuenciación para eso, para test genéticos, para todo, para secuenciación de genomas bacterianos, con interés industrial, ¿vale? Muchas cosas. Además también hospitales, para lo mismo. Los hospitales también necesitan de este tipo de perfil, de gente, ¿vale?, que analice datos de secuenciación masiva, para eso, para los test genéticos, ¿vale? Entonces, no sé si sabéis muy bien secuenciación masiva, ahora iré explicando un poquito, ¿vale? Entonces, solo decir que yo antes de acabar el máster ya estaba trabajando en la empresa, ¿vale? En el segundo cuatrimestre entré como prácticas y ha sido este año, pues de hecho fue hace 2 semanas cuando firmé el contrato indefinido, ¿vale? Entonces yo realmente entré en la empresa ya antes de acabar el máster y me he acabado quedando. Vale, bioinformática. La bioinformática es muy amplia. Yo voy a hablar solo de la bioinformática que a mí me toca, que es la bioinformática relacionada con la secuenciación. Sí que es verdad que, lo dicho, es muy amplia. Hay bioinformática en la que se trabaja con estructuras proteicas, otros tipos de secuenciación como el metilsec y demás. Hay muchas, pero bueno, yo voy a hablar de la que me toca, de la que hago yo. En esta gráfica veis el coste, la evolución del coste de secuenciar desde el 2001 hasta el 2015, ¿vale? Veis cómo, por lo general, bueno, aquí los precios estaban bastante altos. Bueno, para empezar, ¿qué es secuenciar, no? Secuenciar es obtener la secuencia, el orden de los nucleótidos de las moléculas de ADN que tenemos en una muestra. A nosotros nos llega la muestra, la metemos en el secuenciador, después de hacer una serie de preprocesado de la muestra, por así decirlo, la metemos en el secuenciador y el resultado final es esa secuencia de nucleótidos en nuestra pantalla del ordenador, y con eso es con lo que trabajamos, ¿vale? El volumen de datos que se genera en la actualidad es enorme, ¿vale? Con la secuenciación masiva. ¿De dónde viene esto? La historia de la secuenciación. Bien, en la década de los 80, en el 75 por ahí, es cuando Sanger inventa su método de secuenciación. El output, el número de resultados que se obtenía de ese tipo de secuenciación era muy bajito, ¿vale? Era unos resultados que prácticamente se podían procesar a mano. ¿Qué pasa? La secuenciación era bastante cara. Bueno, sí que es verdad que fue evolucionando y demás, secuenciación capilar y tal, pero se basaba en Sanger prácticamente. ¿Qué pasa en 2007? Esta caída de los precios en la secuenciación. Aparece la secuenciación masiva, ¿vale? Que por lo que veo más o menos sabéis de qué va. En la secuenciación masiva es eso, pasamos de tener secuencias Sanger, un output de secuencias pequeñito, os diría que se puede analizar a mano prácticamente, ¿vale? Pasamos a tener millones y millones de lecturas, del orden de uno de los experimentos de secuenciación, una carrera de secuenciación típica en la empresa, sacamos 600, 500, 600 millones de secuencias. Eso no, o sea, es imposible procesar eso
eso a mano, ¿vale? Entonces, bueno, este descenso en los precios de secuenciación que ha hecho que todos los investigadores, vamos, todo aquello relacionado con lo bio, todo bicho que tenga DNA, o sea, todos, ese tipo de estudios se pueda complementar con secuenciación, ¿vale? Secuenciación, tenemos nuestro fragmento nuestra molécula de DNA, la fragmentamos hasta obtener unos fragmentos válidos para la secuenciación. Hay varias formas de obtener esos fragmentos, ¿no? Esos fragmentos de tamaño válido. Mediante fragmentación física del DNA, bueno, física, enzimática, como sea, el caso es fragmentar ese DNA. Otra forma es amplificando solo las regiones que nosotros queremos secuenciar. Por ejemplo, el 16S bacteriano, ¿vale? Nos puede interesar secuenciar solo esa región, ¿vale? Pues con primers específicos amplificamos solo esa región. Una vez tenemos los fragmentos, le unimos los adaptadores de secuenciación, tenemos entonces las librerías de secuenciación que se llaman, que no es más que las secuencias unidas con los adaptadores de secuenciación, y entonces secuenciamos, eso lo metemos en el secuenciador. ¿Cuál es un poco el resultado final? El resultado final es que si este era nuestro genoma o el DNA que queremos secuenciar, al fragmentarlo y secuenciarlo, bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Todas las lecturas, veis cómo son solapantes entre ellas, esto es porque se fragmenta de distinta forma, cada molécula de DNA se va a fragmentar de distinta forma, entonces veis cómo tenemos al final lecturas solapantes a lo largo de todo el genoma. Vale. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué es necesario el bioinformático? Vale. El volumen de datos que genera esto de la secuenciación es enorme, del orden de archivos de secuencias de 50 gigas, ¿vale? Eso no se puede procesar en vuestros Windows de vuestro portátil, no lo podéis abrir con un Word, ¿vale? Es necesario, no se puede, el ordenador os peta. ¿Qué es necesario? Es necesario gente con conocimientos biológicos, ¿vale? Para saber interpretar los resultados que salen de ahí, y gente que sepa también algo de informática, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo, muy a grosso modo, ¿vale? Lo que he hecho aquí es dividir la bioinformática que yo trabajo en dos campos, ¿vale? Bioinformática de secuencias, por llamarlo de alguna forma, que es la bioinformática del día a día, la de batalla, ¿vale? La de me salen las secuencias del secuenciador, yo proceso esas secuencias, le hago una serie de análisis, le aplico unos procedimientos hasta obtener unos resultados. ¿Qué pasa? Como os he dicho, el volumen de datos es enorme, yo no puedo aplicar los procedimientos que aplicamos a ese tipo de secuencias, a ese gran volumen de datos, tienen que estar muy optimizados, son una serie de algoritmos que están, pues eso, súper optimizados para eso. ¿Quién desarrolla esos algoritmos, esos programas? Pues, y esto sería la bioinformática de algoritmos. Por ejemplo, matemáticos, físicos, informáticos, estadísticos, ¿vale? Son los que desarrollan una serie de algoritmos que me permiten procesar el gran volumen de datos en un tiempo plausible, ¿vale? Aún así suelen ser largos, horas, días, depende del proceso, por supuesto, pero bueno, son ellos los que desarrollan este tipo de algoritmos. Por ejemplo, un experimento de secuenciación del genoma humano, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que hice yo en mi TFM, en mi trabajo de fin de máster. Muestras de 20, 25 y 30 millones de secuencias cortas, 150 bases cada una. Eso había que alinearlo contra el genoma humano, que es larguísimo, ¿vale? ¿Cómo lo haces? A mano, obviamente no. Tienes que encontrar un algoritmo que te permita alinearlo de forma rápida. Bueno, pues fueron dos matemáticos los que desarrollaron la transformada de Burroughs-Wheeler, que no os sonará probablemente, pero es una forma de indexar los genomas de forma que se pueda acceder a ellos de una forma muy rápida, ¿vale? Entonces, mediante ese acceso rápido al genoma de referencia, mapeas las lecturas contra el genoma humano. Vale, cosas que se necesitan en bioinformática. Hay que programar, ¿vale? Distintos lenguajes, Python, Perl, R, C, Bash, Java. No sé si conocéis alguno, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué conocéis? ¿R? ¿En qué? ¿Cómo? O sea... Vale, o sea, habéis dado R. Ah, qué bueno. Vale, pues R es... ¿No es bueno?
No, en serio, pues estudiadlo, aprendedlo porque es fundamental. O sea, fundamental. Cualquier análisis estadístico que queráis hacer de expresión diferencial, ¿vale? Cualquier cosa, incluso visualización de los resultados. Si habéis tocado R, sabréis que una parte importante de R es la visualización de los resultados. No sé si conocéis ggplot, bueno, vale, paquetes especializados en la representación de los datos, ¿vale? Obtener gráficas medio bonitas y demás, ¿vale? Entonces, fundamental. Antes era Perl, ahora es Python. Python, Bash está bien también, y bueno, y R, pues si ya sabéis, pues mejor. Cosas que también, aptitudes que tiene que tener el bioinformático: gestionar grandes volúmenes de datos. Como os he dicho, no podéis coger el archivo de secuencias que sale del secuenciador y abrirlo con un Word. No se puede. Ni las tablas enormes que salen, abrirlas con un Excel. Eso no se puede, ¿vale? Entonces, tenéis que saber manejaros con un terminal de Linux para poder visualizar todos esos datos, encontrar lo que queréis, ¿vale? También es muy importante saber trabajar con las bases de datos. Al final, en mi informática, hasta ahora, lo que se hace muchísimo, de verdad, prácticamente todo es secuencio, y yo quiero saber qué hay ahí. Vale, cojo esas secuencias y las comparo contra bases de datos en las que ya están las cosas descritas, muy bien caracterizadas. Vale, entonces, bases de datos que tenemos: el NCBI, americano, el ENA, europeo, y bases de datos de proteínas, UniProt y el PDB. ¿Vale? Hay 100.000 bases de datos más, especializadas cada una en un poco lo suyo. Para esta comparación contra bases de datos utilizamos programas específicos y optimizados para eso, ¿vale? Entonces, esto de aquí, un terminal, por lo que me decís más o menos, igual ya sabéis lo que es. Esto es básico, o sea, tenéis que... Esto al principio, cuando te lo ponen delante, dices, madre mía, esto no hay por dónde pillarlo. Al final, de verdad, acaba siendo vuestro mejor amigo, o sea, no os imagináis lo útil que es. Yo en el trabajo ya no creo carpetas de forma gráfica, segundo clic, crear, no. Esto, o sea, ya no va así, esto es mucho más rápido, te permite acceder a todo, controlar el sistema. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es un mapeo de las lecturas, de esos 20 millones de lecturas, contra el genoma humano de referencia. Y aquí controlas, por ejemplo, pues eso, cómo va el proceso, ¿veis? Todos los nodos, toda la RAM que está utilizando. Vale, entonces, cosas concretas que hago yo en la empresa y que vosotros, como si os gusta la bioinformática, si os acabáis dedicando a ello, probablemente hagáis. Variant calling, ¿vale? O lo que es llamado de variantes, detección de mutaciones. Lo que hacemos aquí es, secuenciamos el DNA, control de calidad de las lecturas, esto siempre, mapear las lecturas contra el genoma humano de referencia. Mapear no es más que lo que he dicho antes, coger la lectura y ver a ver en qué parte del genoma de referencia, de qué parte viene esa lectura. Una vez las has mapeado las lecturas, ¿vale? Están en su posición dentro del genoma de referencia, comparamos contra él y detectamos las variantes génicas que puedan haber. Una vez has detectado esas variantes, hay que priorizar las variantes, a ver cuáles te crees y cuáles no, cuáles son más importantes, cuáles menos, y anotarlas, darles un poco qué significado biológico tiene esa variante. ¿Es un codón de stop? ¿Me produce un cambio en la proteína que la hace completamente inservible? ¿Vale? Esto es uno de los tipos de análisis que hacemos. Otro, por ejemplo, expresión diferencial. ¿Vale? En este caso no secuenciamos DNA, secuenciamos RNA, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que se expresa en la célula. Por ejemplo, un tipo de estudio que se hace muchísimo es caso control, típico estudio de caso control. Pues lo que hacemos es secuenciamos el RNA en ambas cohortes de pacientes, control de calidad de las lecturas, siempre mapeamos en esta ocasión contra el transcriptoma de referencia. Una vez hemos mapeado, obtenemos unas matrices de conteos que no es más que contar cuántas veces ha mapeado cada una de las lecturas contra ese transcrito de referencia, y entonces estimamos la expresión diferencial. ¿Vale? Primero, análisis, una vez tenemos las matrices de conteos, análisis exploratorio, que no es más que ver en función de esos conteos, ver cómo se agrupan las muestras, ver si coincide con el diseño experimental, ¿vale? Y una vez comprobamos que todo va bien, que las muestras agrupan como debería, entonces hacemos la estimación de la expresión diferencial, que en este caso, por ejemplo, es una serie temporal, 12 tiempos, y vemos
varios genes, ¿vale? El comportamiento diferencial de varios genes, ¿vale? Entonces vemos que hay 36 genes que a lo largo de esos 12 tiempos se comportan de una misma forma, otros 52 que se comportan de una misma forma. ¿Para qué nos es útil esto? Bueno, pues para entender ante un estímulo que le damos, ante el caso, qué es lo que está pasando, cómo se modifica la expresión génica en esos pacientes. Genómica comparativa, por ejemplo. Aquí lo que se hizo fue coger el genoma de una bacteria, que es esta verde de aquí, secuenciarla, a partir de esas lecturas reconstruir su genoma, es lo que se llama un ensamblaje, ¿vale? Reconstruimos su genoma a partir de las lecturas y la comparamos contra la cepa de referencia de esa especie. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la comparamos? Hacemos alineamientos, cogemos ambos genomas y tratamos de alinearlos entre ellos, vemos qué regiones son iguales y cuáles no. Entonces esto es lo que veis aquí, que se ve un poco mal, pero bueno. Estas pequeñas líneas son las regiones que alinean entre sí, entonces ves como prácticamente está todo igual. Está todo igual en el sentido de que tenéis que ver la verde al revés, ¿vale? Si la veis al revés sí que veis que esto cuadra con esto de aquí, ¿vale? Entonces, el segundo track son los genes que hemos predicho en esas bacterias. El siguiente paso, una vez ensamblas, es predecir genes en ellas, en esos genomas. Predices genes y los coloreas en función de la función que tengan. Si por ejemplo están implicados en el transporte de lo que sea, de aminoácidos, en el catabolismo de lo que sea, ¿vale? Lo coloreamos en función de la función que tengan. Otra aplicación, caracterización taxonómica de muestras que nos llegan. Allí a la empresa nos han llegado muestras de todo tipo, desde muestras del Ártico, muestras de digestores anaeróbicos, muestras de heces. O sea, esto, bueno, ahora hablaremos de lo de las heces, pero que es poco glamuroso, pero de verdad muy, muy útil. Vale, entonces simplemente secuenciamos DNA, control de calidad de las lecturas otra vez, y como he dicho antes, comparación de las secuencias contra bases de datos que sí que tienen las secuencias bien caracterizadas. Se sabe en esa base de datos que esta secuencia es de un Streptomyces lo que sea, ¿vale? Entonces, si nuestras secuencias machean contra esas, sabremos lo que es. Y es así como obtenemos estos perfiles de caracterización taxonómica de la muestra que nos llegue. Esto se puede hacer también en muestras de heces, como he dicho. ¿Qué conseguimos con esto? Caracterizar el microbioma intestinal humano. El microbioma humano no es más que todas las bacterias que realmente viven con nosotros, ellas nos aportan cosas, nosotros a ellas, ¿vale? Entonces viven con nosotros. Es el microbioma. Concretamente se ha visto, bueno, además, bacterias realmente tenemos en todas partes, la piel, la boca, el intestino, en todas partes, ¿vale? Entonces se ha demostrado la importancia de todos estos microbiomas, de todo lo que nos aporta, pero concretamente en el intestinal, que es el que analizamos nosotros allí, se ha relacionado la ausencia o el exceso de algunas especies bacterianas con algunas condiciones de salud, ¿vale? Por ejemplo, con alergias, con celiaquías, incluso con autismo, ¿vale? Con obesidad, con muchas cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hacemos allí es caracterización taxonómica del microbioma intestinal. ¿Cómo? A partir de muestras de heces, no hay otra forma, de momento. Entonces nos llega una muestra con heces, extraemos DNA y caracterizamos. Aparte de la caracterización taxonómica, podemos hacer una caracterización funcional, es decir, no solo decirte qué organismos tienes ahí, sino qué funciones hay sobrerepresentadas o qué funciones hay en esa muestra. Entonces, la pipeline un poco sería las lecturas, tal cual salen del secuenciador, hacemos control de calidad, eliminamos contaminación humana. Esto es importante porque si dejamos esa contaminación humana, realmente luego nos van a aparecer funciones que no son propias de esa comunidad bacteriana. Entonces eliminamos la contaminación humana, ensamblamos las lecturas, predecimos genes en ellas. Con predecir genes me refiero a que tú, tras ensamblar las lecturas, lo que tienes es una secuencia muy larga, pero realmente no tienes información de qué hay ahí. Para eso tienes que predecir genes en esa secuencia larga. Predecir genes al final, muy en general, es un programa que localiza codones de inicio, codones de final, codones de stop, y
mira el porcentaje GC dentro de esa región y fuera. Si ve que es distinto, lo da como un gen, ¿vale? Entonces, en esos genes predichos los anotamos funcionalmente mediante comparación con bases de datos, sacamos matrices de conteos y a partir de esas matrices de conteo creamos los perfiles funcionales, ¿vale? No tiene más. Si os ha gustado un poco el tema, este libro, Bioinformatics Data Skills, no sé qué animal es este, si vosotros lo sabéis. ¿Algo? ¿Nada? Algo así, un mapache o algo así. Bueno, el caso, este es el... Después de haberme visto varios libros, este es el que de verdad solo en la introducción ya dije, vale, me lo tengo que leer, de hecho me lo estoy leyendo, son 400 y pico páginas, pero describe a la perfección cuál es nuestro día a día, ¿vale? O sea, es genial. Vale, ya está, realmente. Yo sí tengo una pregunta. Pues primero, darte las gracias por la lección que nos has dado aquí. Es que no sabía muy bien qué formato, entonces digo, voy a explicar un poco, Está muy a ver bien. si... Yo quiero que tus compañeros, pues ya son compañeros tuyos, son compañeros desde ya, se están formando en la misma universidad y pronto serán titulados como tú. A mí me gusta siempre que ganen en confianza, y para ganar en confianza tienes que verte reflejado en alguien. Ajá. Entonces, Lola y tú, pues soy el reflejo de lo que ellos serán en un futuro más cercano que tarde. Y para ganar confianza muchas veces uno tiene que escuchar a qué sirve, ¿de acuerdo? Yo creo que todos sabemos que servimos, pero nos entran dudas de para qué sirvo, hasta dónde voy a llegar. ¿Cómo te encontraste tú de preparado para iniciar ese máster de bioinformática? Y por comparación, que es algo que también hacemos con los demás compañeros, de otros que venían de otras universidades para hacer ese máster, ¿cómo de capacitado te viste como para saber que servías para ser bioinformático y que luego ibas a poder aportar a alguna empresa? Pues la verdad es que me sentí muy capacitado porque esta bioinformática, la bioinformática basada en secuenciación, por así decirlo, un componente, vamos, fundamental es la genética y como sabréis la base de genética aquí es brutal, da 2 asignaturas por año, damos mucha genética, entonces en ese sentido tenía confianza en que iba a saber interpretar los resultados, ¿vale? Por ejemplo, respecto a la parte de informática, como he dicho, realmente no hace falta conocimiento previo, te lo explican todo allí, y esa base de pegarte con esos problemas de, pues voy a instalar tal programa, pues voy a no sé qué, así es como se aprende, o por lo menos esto. Entonces, ¿preparados? Sí, lo que pasa es que también, hasta que no te ves en la tesitura, hasta que no te ves el problema delante, tampoco sabes muy bien, no sé. Al final lo acabas resolviendo, a base de, con constancia y con esfuerzo, al final lo acabas resolviendo. Creo que lo has demostrado aquí, obviamente. Sí, bueno. Has capacitado y que has ganado mucho. Recuerda que también tienen bioinformática, modelado aquí con Gregorio. Lo sé, si me he dejado de Estas cosas... cosas les suenan, por eso cuando te has sorprendido de que les suenen, Claro, tienen pero que sonar, ¿eh? Si pero no, R no, si no. R no, eso no lo sabía. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, pues yo creo que le damos ¿Puedo? un aplauso. Espera. Sí. De verdad, si os gusta la informática un poco, cacharrear con ordenadores, de verdad, no os digo que os metáis en esto de cabeza, pero de verdad, miradlo porque es que yo ya tengo trabajo, o sea, yo ya tengo una estabilidad que soy fijo en una empresa, ¿vale? O sea, miradlo porque os puede dar trabajo. Eso, simplemente. Bueno, pues a mí me ha tocado el privilegio de cerrar las jornadas. Os puedo decir que, habiendo asistido a todas, diría que esta ha sido de las más redondas que quizá hayamos tenido en estas 6 jornadas que llevamos ya. Y redondas, voy a intentar hacer un resumen de lo que ha ocurrido aquí esta tarde para que entendamos por qué, por lo menos en mi opinión, han sido bastante redondas. Yo creo que la parte de las empresas ha sido particularmente rica porque en sí hemos tenido, diríamos, un empresario de éxito.
José Antonio, yo sí que te calificaría así. No creo que todo el mundo esté en empresas pues, con 150 trabajadores, produciendo para Mercadona, etcétera, que nos ha contado su experiencia y fundamentalmente nos ha transmitido algo que creo que ha quedado muy reflejado en una conversación que hemos tenido en la comida y que también lo ha transmitido en su charla. Cuando él busca a alguien para trabajar en su empresa, por supuesto que quiere conocimientos, pero eso ya se supone a todo el mundo que ha terminado un grado, una licenciatura, un doctorado. Es importante, es muy importante, yo no le quiero quitar nunca mérito a los conocimientos, a las capacidades, al saber hacer cosas, algo que se aprende estudiando en la universidad, en el instituto de donde veníais los que sois de primero, etc. Pero también a la actitud. Él en una entrevista no puede valorar los conocimientos, eso ya lo dice el currículum vitae que traéis con vosotros, pero sí puede valorar quizá más rápidamente que lentamente, puesto que lleva muchos años en esto, qué le transmite esa persona, con qué actitud llega, si cree que va a aprender rápido en la empresa o qué puede aportar a la empresa. Y eso lo tenéis todos, eso no depende de lo que aquí os enseñamos. Eso es un poco ganado a lo largo de toda vuestra historia y en mucha medida también muchas veces es innato. La actitud que mostramos frente a los problemas, la resiliencia que mostramos, como decía José Antonio. Por otro lado, tenemos aquí el ejemplo de Manolo Castellano, un investigador, un científico, que ha hecho, en mi opinión, de la necesidad virtud. Se ha reciclado de una manera, ha encontrado su camino, después de una larga carrera científica, en algo que le gusta, que es transmitir pasión por la ciencia, pero revelando que esa pasión por la ciencia te puede abrir otras puertas más allá de la investigación en la academia o en una empresa. Como ha dedicado solo una frase para decir todas las cosas que puede hacer un biotecnólogo, si viene aquí a hacer su seminario y sus talleres, que espero que lo haga, veremos mucho más de eso. Un biotecnólogo no solo se dedica a la investigación. Hay biotecnólogos que a lo mejor no han podido entrar en un laboratorio, pero tienen una buena capacidad de oratoria y se pueden dedicar a dar charlas divulgativas o les gusta la enseñanza y pueden enseñar en un instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de salidas que ahora no es el momento tampoco de verlas, pero que os aseguro que se tienen. Hemos llegado a la parte del observatorio y a la parte de alumni y nos han contado un poquito la parte de coaching que hay detrás de encontrar empleo, sobre todo la parte del observatorio, que tenemos que tener para creer que vamos a encontrar un empleo. Y eso también creo que lo tenemos todos. ¿Quién tenía miedo cuando llegó aquí? Algunos llegasteis hace menos de 6 meses, cuando pisasteis por primera vez en la universidad. ¿Llegasteis con algo de miedo el primer día? ¿Y por qué teníais miedo? Porque no sabíais lo que vais a encontrar, ¿no? A ver, qué cenutrio llega hoy aquí, me hace una borregada el primer día, a ver qué profesor me encuentro, cómo de duro es. Cuando yo era vicedecano llega Pedro Robles y me echa un puro, no sé qué, no, ¿vale? ¿Cuánto os duró el miedo? El miedo ese de verdad. 2 días he oído por aquí. 2 días es bastante, casi 1, ¿verdad? El segundo ya conocisteis esto. El miedo a encontrar un trabajo va a durar un poco más, creo yo, ¿vale? Porque no se os va a ir hasta que no lo encontréis, ¿de acuerdo? Una vez lleguéis aquí, el segundo día ya vais a seguir, como decían ahí. Pero lo perderéis también. Lo perderéis por 2 motivos, o porque lo encontraréis en empleo, o porque reorientaréis vuestros objetivos. Recordad que como todo ser vivo, nuestro último objetivo es sobrevivir. Entonces, si se os atasca un objetivo en la vida, cambiarlo por otro, como decía Manolo. Queremos sobrevivir, y si puede ser sobrevivir bien, mejor. Cuanto más tiempo sobrevivamos bien, mejor estaremos en nuestra vida. Por lo tanto, cambiad de objetivos si os dais contra una pared. A veces tardamos en darnos cuenta que nos damos contra una pared y sobre todo tardamos en autoconocernos, que también lo decía Manolo. Voy a cerrar todo esto que os estaba diciendo con las 2 ponencias de los titulados. Para mí son el claro ejemplo de cómo, no siendo el mejor, ahora explicaré qué es eso de ser el mejor, no os ofendáis ninguno de los 2, porque no es nada malo, están aquí demostrando que han conseguido mucho más pronto que otros tener un empleo. Ninguno de los 2, que yo sepa, fueron premios extraordinarios de su promoción, que yo sepa. No sé dónde estaban en la lista, ni me interesa saber. ¿De acuerdo? ¿Me equivoco o no? Lola, no te veo, no sé dónde estamos ahí.
Bien, y sin embargo ya están aquí, sin ser doctores, sin haber hecho una tesis, doctora, no os lo digo tampoco como que sean muchísimo menos. No eran los mejores, pero es que nadie es el mejor. Ni siquiera esos que dan el premio extraordinario de su promoción eran el mejor. Eran, comparados con otros, los que tenían mejor calificación. Ni más ni menos, tiene mucho mérito. Tampoco se lo estoy quitando. ¿De acuerdo? Pero en algo habrán sido buenos cuando están trabajando. En algo habrán sido buenos cuando, después de estar X meses trabajando, un mes y medio en un caso, o haciendo prácticas en otro, después de un máster, han decidido hacerles un contrato permanente. Por lo tanto, algo que debéis ir haciendo ya es pensar qué se me da bien. La biotecnología se os da bien. Habéis llegado aquí, habéis superado una nota de corte, estáis estudiando, vais a acabar los estudios, luego estudiar se os da bien. Pero, ¿qué más se os da bien? De ahí es donde vais a encontrar la diferencia que os va a permitir orientaros hacia una rama u otra de lo que puede ser la salida de la biotecnología. No hay más. Todos no vais a poder ser investigadores, ni siquiera de esta universidad ni de las universidades españolas en general. Todos no vais a poder ser profesores de secundaria. Todos no vais a poder ser divulgadores científicos. Todos no vais a poder ser, a lo mejor, visitadores médicos. Algún biotecnólogo acabará siendo visitador médico, ¿por qué no? Pero veis que hay muchos campos y a lo mejor mis características me van más con uno de estos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que encontrar. Y Lola ha dicho que uno acaba y no se da cuenta. Yo ahí difiero un poco. Yo creo que en 4 años uno se va conociendo y empieza a saber ya lo que se le puede dar bien y puedes saber ya casi también, por lo menos empezar a decir, puedo tirar por aquí. Por ejemplo, tú no te rendiste, luego obviamente eres una persona constante, diría yo. Alguien que no se rinde y que toca una puerta hasta que la abre, pues es una persona constante, eso siempre va. Tenéis que deciros más, valgo, ¿vale? Que yo creo que es algo que a veces, lo comentábamos en la comida, también nos da pudor. Decir que valemos, ¿no? Que se nos da bien algo. Pues claro que se nos dan bien muchas cosas. Y sacar más o menos notas en un examen no significa que valga más o menos. Todos valemos. Por tanto, el último objetivo de este cierre, si me dejan siempre me enrollo, ¿lo veis? Es un poco que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos aprendido y confiar hasta dónde podemos llegar. Yo creo que el mensaje un poco de alumni, por cerrar ya un poco esto, es ese. Es decir, estoy orgulloso de haber pertenecido a una comunidad, a la que siempre perteneceré, por otro lado, es el mensaje de alumni, que me ha dado una serie de herramientas para plantearme, en este caso, crecer. Crecer sería el objetivo de esta tarde, profesionalmente, encontrar un empleo, pero mi último fin debe ser algo más que encontrar un empleo. Como decía Manolo, debe ser estar bien en ese empleo. Y por tanto, si me cuesta más encontrarlo, no pasa nada. Obviamente siempre tengo que poder comer, está claro, lo que estamos hablando. Pero tenéis muchas más herramientas de las que queréis. Y simplemente voy a dar un ejemplo para acabar. Se ha dicho también que en estos 4 años estáis muy centrados en obtener notas, sin duda. Ese es vuestro primer objetivo. Yo lo entiendo que tiene que ser así. Porque aunque queramos que no, pues el currículum también nos abre puertas, obviamente. Queramos que no, y no, queremos que sí, por supuesto. Pero, como le digo yo a los estudiantes que llegan a mi laboratorio, yo le digo siempre, disfrutad de los veranos que tenéis como estudiantes, porque se van a acabar. En cuanto empecéis a trabajar, ya no hay veranos. No hay veranos como se entienden los veranos cuando uno es estudiante. ¿Vale? Ya se trabaja todo el año y solo se tiene un mes de vacaciones. Bien, ¿qué puedo hacer yo en los veranos? Pues si me ha quedado alguna para septiembre, sacarla. Eso es lo primero, porque si no, no tendré tiempo. Pero además puedo hacer prácticas, lo decía Abel. Y puedo hacer prácticas de distinto tipo. La opción más obvia es tocar a las puertas de un laboratorio de un profesor. Y conozco la investigación que hace. Y a lo mejor descubro que no me gusta. Genial. Ahí ya no me voy a quedar. ¿De acuerdo? Pero el segundo año podría decir, voy a cambiar. El primer año he aprendido una técnica en el laboratorio de la profesora que me gusta académicamente hablando. Y esa técnica la voy a utilizar para aplicarla en una empresa que le puedo tocar su puerta y decirle,
mire, yo sé hacer esto, porque el año pasado estuve en la Universidad Miguel Hernández haciendo una práctica y hice cromatografía, con lo cual a usted le puedo hacer las técnicas de cromatografía o ayudar a quien lo esté haciendo, sé hacer algo. Ya tenemos 2 veranos, uno en universidad, otro en empresa. Y el tercer año, pues más chulo que nadie, me cambio a otro laboratorio de la universidad o a otra empresa y aprendo otra técnica. En 2 meses se puede aprender una técnica. Y acabo mi grado habiendo manejado 2 técnicas y habiendo conocido una empresa. Por lo menos me sonará lo que se hace en esa empresa. A lo mejor la primera semana te ponen a servir cafés o a limpiar las estanterías, pero la has conocido por dentro. Por tanto, sí se pueden hacer cosas a lo largo de estos 4 años. El último mensaje es que al final lo hacéis. La mayor parte de vosotros ha hecho esto, aunque sea un poco tarde y solo haya estado en un laboratorio o en una empresa. Pero la mayor satisfacción que nos queda es ver gente pues, como Dani o como Lola, de un grado nuevo como este, que empieza a encontrar trabajo de lo suyo, siendo todavía pues, una carrera no muy conocida por algunos sectores, pero sobre todo donde se ve que estáis más que bien formados para llevar a cabo estas tareas. Por tanto, el mensaje es: quereos bien, profesionalmente hablando, académicamente hablando, confiad en vosotros y contad siempre con aquellos que os pueden echar una mano a la hora de alcanzar vuestros objetivos. Un profesor, Manolo aquí porque ha llegado esta tarde y lo habéis conocido y os habéis apuntado su correo, que os puede contar muchas cosas. O José Antonio porque me ha caído bien, lo ha hecho muy bien y mira, te voy a mandar mi currículum. O Gregorio porque me dio la asignatura de modelado y gracias a eso me ha sido más fácil la informática. Por ejemplo, utilizad todo eso que al final tendréis éxito. Os espero ver el año que viene por aquí a la mayoría. Los que estéis en cuarto, espero que el año que viene, a lo mejor, o dentro de 2, estéis aquí dando vuestra charla porque habéis encontrado un trabajo. Hasta el año que viene.